no puedes, eres un perdedor, son palabras que viven con ellos. Y el primer problema para hablar del miedo escénico viene en casa. Definitivamente debemos revisar cómo estamos actuando como papá si no queremos tener adultos inseguros. Mm. Está bastante interesante la mirada que le dan, ¿no? Básicamente estás revisando la raíz, porque generalmente las personas se concentran en cómo aprender a gestionar ese miedo, ese temor escénico. Creo que se nos cayó la transmisión de Rebeca. Vamos a ver si se logra conectar. Estaba explicando, te comentaba que generalmente la lectura que se le da a esta imposibilidad de lograr comunicar con emoción o con seguridad, con mayor confianza frente a conocido o desconocido, está asociado a ver cómo hago para ayudarte a gestionar, o generalmente la gente busca eliminar este miedo que por lo demás es imposible. Las personas que están conectadas y que vayan a ver este video tienen que saberlo, o sea, es imposible eliminar ese miedo a la hora de comunicar frente a otras personas. De hecho, es necesario el sentir ese miedo y lo que se hace es aprender a gestionarlo, ¿no? Ahora, la mirada que tú le das, fíjate que pocas veces he escuchado a alguien referirse a la raíz, ¿no? A los niños, a los adolescentes y finalmente a nosotros como adultos, cómo de alguna manera el lenguaje de nuestro entorno fue construyendo nuestra realidad, ¿no? Nuestras limitaciones. Y entrando a esa temática, para ti, ¿qué valor tiene hoy día la palabra, ¿no? El lenguaje tanto verbal que vamos nosotros como adultos ahora emitiendo diariamente, ¿no? ¿Te llama la atención cómo los seres humanos no tienen conciencia respecto a lo que se dicen? Y a pesar que tienen muchos talentos, muchas condiciones positivas, de alguna manera van construyendo sus topes. Así es, bueno, fíjate que ese es nuestro conversar diario. Siempre digo que la palabra tiene poder, que debemos aprender a comunicarnos de manera efectiva porque todo comunica, ¿ok? La gente tiene la falsa creencia de que comunicarse, ser orador es solo las palabras y resulta que no, es el 7% solo las palabras. Lo importante es cómo lo estoy diciendo y cuál es esa energía magnética que sale de mí. Fíjate que si analizamos los discursos de los distintos presidentes, ellos por supuesto tienen lingüistas, expertos, quienes les enseñan pues que el cuerpo debe ir con lo que estoy diciendo para que exista sincronía en el discurso. Y cuando observamos personas que mienten, observamos caras de odio con unas manos llamando a la gente a comunicarnos. Entonces debemos aprender a comunicar con el cuerpo porque todo comunica, comunicas cómo caminas, comunicas cómo hueles, comunicas cómo te peinas, comunicas cómo hablas, todo es comunicación y hay personas que sin emitir una palabra están comunicando y están comunicando algo totalmente negativo. Entonces Mm. es importante que las personas entiendan que el 7% son las palabras, que el 38% es el tono y el otro 55% es justamente cómo lo transmites. No es tanto el contenido, sino el cómo lo estoy transmitiendo, cómo lo estoy comunicando. Si queremos ser carismáticos y tener esa energía magnética que hace que todo el mundo quiera estar cerca de nosotros, tenemos que entender el lenguaje corporal. ¿Ok? Comunicamos a través del cuerpo y eso es fundamental que la gente lo entienda porque a veces en clases lo digo, es como la historia del chavo, a veces decía sí con la boca pero no con la expresión, entonces confunde y eso pasa mucho. Si estás alegre, si estás triste, eso lo vas a comunicar porque definitivamente, como lo dijiste hace un momento, las emociones no se controlan, se gestionan y si estamos molestos, la otra persona lo va a entender a través de nuestro lenguaje corporal. Totalmente de acuerdo. Son datos que generalmente no se enseñan. Y bueno, tú eres docente universitaria en formación tanto de oratoria como también en temas de derecho. Te toca compartir probablemente semanalmente con alumnos que se están formando en leyes. Y quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Por qué crees tú que el sistema educativo latinoamericano no fomenta el aprender a comunicar?
el que haya entrenamientos, talleres, formaciones obligatorias de alguna manera, y no entiendo el concepto obligatorio como una imposición, sino más bien como la posibilidad que un adolescente, que un niño de 6 años pueda saber desde cómo pararse, para no generar ese bamboleo, ese balanceo normal en el cuerpo, el saber qué hacer con sus manos a la hora de comenzar una primera exposición. Y es raro porque fíjate que desde muy pequeñito, me imagino que también ocurrirá en Venezuela y en distintos países del mundo, y especialmente habla hispana, a los niños se les obliga desde muy pequeñitos a hacer exposiciones, pero nunca se les dice cómo plantear esa presentación más allá de la estructura del contenido. Entonces, la pregunta es, ¿por qué crees tú, Rebeca, que hasta ahora el sistema educativo tradicional no quiere entregar estas herramientas de esta habilidad tan importante hoy día en el ser humano? Bueno, fíjate que hemos ido evolucionando, ¿no? Ya hoy por hoy nuestros niños de preescolar ya están haciendo exposiciones, ya están pidiendo videos. Y este tema pandemia que hace que la gente esté estudiando desde casa, entonces también obliga a los estudiantes a que hagan exposiciones y a que se expongan un poco más para hablar en público, pero entendamos pues que venimos de un sistema totalmente donde los docentes tenían una educación distinta, impartían una educación solo donde ellos tenían la razón y a mis preguntas tú debes responder, ¿ok? No era esa teoría humanista que estudiamos en la universidad, no era esa teoría de la participación donde construimos juntos el conocimiento y entonces el estudiante tiene las herramientas para también mostrar su postura. Creo que estamos en tiempos de quinta generación donde eso de alguna manera ha ido evolucionando, donde los profesores de estos tiempos ya debemos entender de neurociencia, ya los docentes de estos tiempos sabemos que no se pregunta, ¿me entendieron? No, los profesores